En el imaginario popular de Puerto Rico, el narcotráfico tiene un rostro reconocible, el del bichote del residencial, el hombre que impone su ley en los pasillos de concreto, cuyo nombre se canta en reggaetón y se murmura con miedo en las esquinas. Figuras como Ángelo Millones o Junior Cápsula encarnan ese arquetipo, pero detrás de esos nombres, operando desde las sombras de oficinas elegantes y reuniones de alta sociedad, existió un nivel de poder del que pocos tenían conocimiento real. Un nivel donde el negocio no se media en bolsitas de plástico, sino en toneladas métricas. Donde el territorio no era un caserío, sino una ruta transnacional. Y donde la violencia era una herramienta administrativa delegada, no un espectáculo callejero. Este es el mundo de Elvis Torres Estrada, alias el Muñeco o Muñecón, el verdadero jefe de jefes, el patrón cuyos empleados eran los capos más temidos de la isla. Elvis Torres no surgió de las calles calientes de un residencial público. Su origen marcó su destino y su método. Provenía de una familia de empresarios y profesionales, egresados de las universidades más prestigiosas. Este contexto le proporcionó lo que a ningún bichote de barriada: acceso a un capital inicial legítimo, comprensión de las estructuras financieras y legales y credibilidad en las altas esferas sociales y políticas. Mientras sus futuros subalternos aprendían a sobrevivir en la calle, él aprendía a mover dinero y a cultivar contactos. Esta ventaja inicial fue determinante. A mediados de los años 90, cuando el narcotráfico caribeño se profesionalizaba, Torres, ya conocido como Muñecón, no buscó controlar una esquina. Su visión era macroeconómica. Estableció su base operativa en los residenciales José Celso Barbosa y Sierra Linda de Bayamón, no para vender al menudeo, sino para utilizar su infraestructura logística y su mano de obra especializada, los traficantes callejeros. Su modelo de negocio era puro capitalismo criminal. Él era el importador y mayorista exclusivo. Adquiría la cocaína a gran escala en Sudamérica y, utilizando a la República Dominicana como puente logístico crucial, la introducía a Puerto Rico. Una vez en la isla, la mercancía no era suya para venderla, sino para distribuirla a sus franquiciados, los capos que controlaban los puntos de venta. Aquí es donde se revela la verdadera jerarquía. Ángelo el Bóster Millones, Rafael Pica Santiago, Sammy Tostón y Junior Cápsula no eran sus socios, eran sus subalternos, sus distribuidores principales. Ellos compraban la carga Muñecón y se encargaban del riesgo operativo final, la venta callejera, la guerra por territorios, la atención no deseada. Muñecón, en cambio, se mantenía en un bajo perfil deliberado y meticuloso. Su nombre no circulaba en los corridos urbanos de la época. Era un fantasma funcional. Delegaba todas las funciones visibles, al punto de que la gente, e incluso muchas autoridades, creían que los jefes supremos eran precisamente Millones o los otros. Esta estrategia de ocultamiento tras una cortina de capos notorios fue su escudo perfecto durante casi 15 años. La operación era de una escala industrial. Según la investigación federal, entre 2005 y 2010, la organización de Muñecón movilizó aproximadamente 9.000 kilogramos de cocaína. Esta mercancía no se quedaba toda en Puerto Rico. El modelo incluía la reexportación a los mercados más lucrativos de Estados Unidos: Nueva York, Nueva Jersey y Orlando, Florida. Para este transporte, la organización no dependía solo de lanchas rápidas. Invertían en infraestructura de lujo y apariencia legítima. Un símbolo de este poder fue el yate de lujo propiedad del recluso Edgar Collazo Rivera, un asociado que manejaba transacciones en Bayamón e incluso tenía un contrato municipal para recoger basura, un negocio perfecto para el lavado de dinero. Este yate, junto con otras propiedades valoradas en la confiscación judicial en casi $100 millones, era una herramienta más de la corporación criminal de Muñecón. La caída de Muñecón
no llegó por un error operativo gigantesco o una guerra de pandillas, sino por la traición más básica, la de sus hombres de confianza. Cuando finalmente las autoridades cerraron el cerco y fue arrestado, se encontró en una posición de vulnerabilidad extrema. Según su propio relato, su mejor amigo, un hombre vinculado a la banda del capo Peluche, alias El Carnal, aprovechó la oportunidad. Este individuo, junto con el propio Peluche, saquearon uno de los apartamentos de seguridad de Muñecón. Se llevaron armas y $500,000 en efectivo que éste tenía como caja chica. Este golpe fue devastador. Muñecón quedó literalmente sin recursos para financiar su defensa legal en el momento más crítico. La traición lo dejó desnudo frente al sistema judicial, sin el capital que siempre había sido su principal herramienta de poder y protección. El proceso legal fue un forcejeo estratégico. Inicialmente Muñecón optó por la cooperación, al declararse culpable de importación de cocaína y con la recomendación del fiscal Timothy Henwood, buscó un acuerdo que redujera su sentencia de los 41 años que enfrentaba a solo 24. Su abogado incluso luchaba por bajarla a 22 años. Sin embargo, el caso dio un vuelco con la investigación financiera. Cuando el juez ordenó la confiscación de los bienes vinculados a la organización, el yate, cuentas, propiedades, y se demostró el alcance del lavado de dinero, se añadieron nuevos y graves cargos. Frente a estos, Muñecón cambió su estrategia y se declaró no culpable. El riesgo era enorme. Si se comprobaba su culpabilidad en este esquema financiero ampliado, no enfrentaría 2 décadas de prisión, sino una cadena perpetua. Además, pendía sobre él la sombra de una investigación por el asesinato de un agente federal. La teoría de los investigadores era que el agente había descubierto que Muñecón y Junior Cápsula dirigían su negocio desde prisión, usando un teléfono celular por el que habían pagado $40,000 y que ordenaron su ejecución para silenciarlo. El testimonio más revelador sobre la verdadera naturaleza del poder de Muñecón y su lugar en el ecosistema criminal no vino de él, sino de un cooperante, Martínez, un expresidiario. Su declaración ante el gobierno es una de las claves para entender la estructura real del narcotráfico puertorriqueño. Martínez explicó sin rodeos: los verdaderos capos no están en el caserío. Los del caserío lo utilizaban para hacer sus transacciones. Los del caserío no tienen poder para distribuir a gran escala cocaína. Desmitificó la fama de los bichotes callejeros. Aunque las autoridades se enfocan en capos como Ángelo Millones, Peluche, Merio y Coquito, estos no son los verdaderos grandes, estos son empleados. Los verdaderos patrones son los que tienen la plata para importar a Estados Unidos. Estos capos del caserío solo trabajan para otro más grande, pero no son la cabeza del narco. Esta descripción es el retrato perfecto de Muñecón, el patrón con el capital, las conexiones internacionales y la fachada de legitimidad que contrata a los gerentes visibles y violentos del caserío para el trabajo sucio y de alto riesgo. Ellos se llevaban la fama y la atención de las autoridades. Él se llevaba la mayor parte de las ganancias y mantenía su anonimato. Su alianza representó una fusión perfecta de 2 eslabones complementarios, pero distintos en la cadena del narcotráfico: el importador a gran escala y el distribuidor dominante. Muñecón operaba desde las sombras del negocio mayorista internacional, mientras que Ángelo Millones era la cara visible del poder territorial y del control callejero en Puerto Rico. Ángelo Millones era, como lo describió la DEA, el líder notorio de una organización violenta y generalizada que por 15 años controló la importación de miles de kilos de droga a la isla. Su poder se cimentaba en el dominio absoluto de los residenciales públicos José Celso Barbosa y Sierra Linda en Bayamón, desde donde distribuía no solo a nivel local, sino que también transbordaba narcóticos a varios estados de la costa este de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Florida. Su regla era clara: permitía que otros manejaran la venta callejera en distintos puntos, siempre y cuando las drogas se las compraran a él.
Aquí es donde entraba Muñecón. Testigos en el juicio de Ángelo Millones y reportes de prensa lo identifican consistentemente como el máximo suplidor o principal proveedor de la organización. Mientras Millones controlaba la distribución en Puerto Rico y su exportación al norte, Muñecón se encargaba del eslabón crítico de abastecimiento, la importación de cocaína a granel desde la República Dominicana. Esta división del trabajo los hacía socios indispensables uno para el otro. La dinámica de su relación no era de iguales, sino de proveedor y cliente principal. Un testimonio federal clave ilustra esta conexión operativa directa. Víctor Meléndez, un ex cabecilla que distribuía para Millones en Nueva York, declaró que en una ocasión, durante un viaje de negocios y placer a Manhattan para ver una pelea del boxeador Miguel Cotto, se reunió con Ángelo Millones para discutir problemas con un cargamento de drogas. En esa conversación, según Meléndez, estaba presente Muñecón, junto a otro sicario llamado Brione. Este dato es crucial. Evidencia que Muñecón acompañaba a Millones en viajes de alto nivel para tratar asuntos logísticos del negocio. En esa misma reunión, Ángelo Millones le indicó a Meléndez que no había prisa con la venta de ese envío, demostrando la fluidez con la que manejaban el flujo de mercancía desde el proveedor hasta el mercado final. Una vez que los cargamentos de cocaína coordinados por Junior Cápsula llegaban a suelo local, la operación entraba en una fase crítica de logística y distribución interna. En este punto clave de la cadena emergía la figura de Muñecón, quien actuaba como el principal distribuidor mayorista y gestor logístico de la organización en el territorio. Su rol era fundamental para descentralizar la mercancía, minimizar riesgos y maximizar el alcance de la red. Muñecón operaba como el punto de recepción y clasificación principal. Al recibir los cargamentos que llegaban ocultos en envíos marítimos o aéreos aparentemente legítimos, su primera tarea era verificar la cantidad y calidad del producto. Posteriormente ejecutaba un proceso meticuloso de división y reempaque. Una parte significativa de la cocaína era destinada al mercado local, mientras que otra, la más voluminosa y valiosa, se preparaba para su exportación hacia Estados Unidos. Para el mercado doméstico, Muñecón servía como el proveedor directo de distribuidores de menor escala, siendo Ángelo uno de sus clientes clave. A Ángelo y otros similares, Muñecón le suministraba lotes manejables, generalmente de 1 a varios kilos, que luego serían fraccionados y vendidos al por menor en las calles. Esta relación era puramente comercial y estratégica. Muñecón mantenía la distancia operativa con el mercado minorista, mientras Ángelo asumía los riesgos de la venta final. No obstante, la operación transnacional era el eje principal de su negocio. La mayor parte de la cocaína recibida era procesada y prensada en bloques compactos de alta pureza, con pesos que oscilaban comúnmente entre los 5 y 10 kilogramos cada uno. Estos bloques se empaquetaban con meticulosidad para evitar detectabilidad, mediante el uso de sellos al vacío, sustancias para enmascarar el olor y materiales aislantes, y se integraban en complejos mecanismos de ocultamiento dentro de contenedores de mercancía legal, vehículos con dobles fondos o enviados mediante correos humanos, mulas. Muñecón no solo gestionaba el reempaque, sino también la coordinación del transporte internacional. Trabajaba en conjunto con células de transporte especializadas que se encargaban del tráfico marítimo a través de puertos principales o zonas costeras no vigiladas y, en ocasiones, del aéreo, utilizando avionetas privadas o vuelos comerciales con complicidad. Su objetivo era garantizar que los bloques llegaran a los puntos de distribución mayorista en ciudades clave de Estados Unidos, donde otras facciones de la organización se hacían cargo de la siguiente fase. Su asociación criminal también quedó formalmente sellada en los tribunales. Ambos fueron acusados en el mismo pliego federal, 2009, que incluía a más de 65 personas, uniendo sus destinos legales. Mientras que a Ángelo Millones se le presentó un juicio donde testigos como Meléndez detallaron sus operaciones, Muñecón optó por un camino diferente. Se declaró culpable en 2011 para evitar un juicio donde se enfrentaba a cadena perpetua. Este acuerdo de culpabilidad,
que resultó en una sentencia de 24 años, se basó en su rol como conspirador para importar drogas desde República Dominicana entre 2005 y 2009, justo el periodo en que alimentaba la red de Millones. La alianza Muñecon-Millones fue, por tanto, la unión de dos tipos de poder criminal. Muñecon proveía la mercancía bruta y el capital logístico internacional desde un perfil bajo. Ángelo Millones aportaba el imperio territorial, la mano de obra violenta para controlar plazas y el canal establecido para reexportar la droga al mercado más lucrativo del mundo. Juntos formaron el núcleo de una de las operaciones de narcotráfico más poderosas en la historia de Puerto Rico, hasta que la justicia federal los procesó en la misma causa, desmantelando tanto al proveedor como a su distribuidor más importante. La historia de Elvis Muñecon Torres Estrada es, por tanto, la historia del eslabón casi invisible en la cadena del narcotráfico caribeño. Es la demostración de que detrás del mito del bichote todopoderoso del residencial existe casi siempre un hombre de negocios, frío, calculador y conectado, que opera desde donde la policía no suele mirar: los despachos elegantes, los clubes sociales y las juntas de corporaciones legítimas. Su caída no desmanteló el modelo, solo evidenció su existencia. Mientras haya una demanda masiva de drogas en las calles de Estados Unidos, siempre habrá un Muñecon con los recursos y la inteligencia para surtirla, y una legión de Ángelo Millones listos para trabajar como sus empleados en el campo de batalla callejero, creyendo ser los reyes cuando en realidad solo son peones en un tablero mucho más grande y complejo.